Con Liv Morgan fuera por lesión, el conflicto entre Dominic Mysterio y Finn Balor ha continuado, aunque de manera lenta. Sin embargo, en Raw de esta semana se dio un momento clave que puede considerarse una traición por parte de Balor hacia Dominic. Antes de su defensa del campeonato intercontinental contra Rusev, Dominic se quedó completamente solo en el ring, ya que Balor y Jerry McDonough se quedaron en vestidores tras haberlo acompañado únicamente en su entrada. Este suceso reflejó lo ocurrido la semana pasada, cuando Dominic obligó a McDonough a enfrentarse a Rusev y luego no lo ayudó al ser brutalizado. Aunque Dom justificó su ausencia de apoyo diciendo que estaba asustado, la realidad es que tanto Balor como McDonough saben que su compañero es un cobarde. La situación en Raleigh fue un claro espejo de lo anterior. Balor dejó a Dominic en desventaja, demostrando que la desconfianza ya es mutua. Aunque la próxima semana probablemente las aguas se calmen como suele pasar dentro de la facción, el trasfondo es claro. El grupo vive una guerra psicológica pasivo-agresiva que tarde o temprano derivará en una traición definitiva. La dinámica entre Dominic y Balor es distinta a la que vimos en su momento entre Balor y Damian Priest. Aquí, no solo hay celos de Balor hacia Dom, sino que también existe incomodidad por parte de Mysterio respecto a cómo funciona la facción. Incluso si Balor intenta justificar sus actos con frases como, no necesitas ayuda, eres el campeón intercontinental, el megacampeón AAA, la realidad es que el irlandés desea ver caer a Dominic. Lo interesante es que no solo los fans lo perciben, sino que el propio Mysterio también lo sabe. Aunque Dominic Mysterio sea uno de los villanos más odiados, su brillantez lo ha llevado a ganarse la simpatía de los fans, algo que intensifica los celos de Balor y lo posiciona como el verdadero antagonista en esta historia. ¿Crees que la traición definitiva entre Finn Balor y Dominic Mysterio está cada vez más cerca? En Busted Open Radio, Mark Henry respondió directamente a quienes siguen cuestionando las habilidades de Jade Cargill en el ring. El ex campeón mundial quedó impresionado con su actuación en el combate triple amenaza por el campeonato de WWE ante Tiffany Stratton y Nia Jax, dejando claro que es momento de dejar atrás las dudas. La gente que dice que no puede luchar, debería reconsiderarlo. No solo nunca dejó de moverse, estuvo en todo y ejecutó a un nivel muy alto. Se notaba la concentración que tenía, afirmó Henry. Incluso tras sufrir un corte real sobre el ojo que requerirá alrededor de 17 puntos de sutura, Cargill siguió peleando sin rendirse ni un segundo. Henry subrayó que su resistencia, presencia constante y entrega demostraron que Jade no es solo físico o imagen. Estas mujeres lo dieron todo, para cualquiera que diga que no pueden ser el mejor show de la noche, aquí tienen la prueba a, su señoría, sentenció. Con esta actuación en SmackDown, Cargill no solo cayó bocas, cambió por completo la conversación sobre su lugar en WWE. Las palabras de Mark Henry refuerzan un punto que muchos críticos han pasado por alto. Jade Cargill ha evolucionado rápidamente y está demostrando que puede competir al más alto nivel. El hecho de que continuara la lucha con una herida seria muestra no solo profesionalismo, sino también una mentalidad digna de una estrella consolidada. Con este impulso, WWE parece estar posicionándola como una pieza central en su división femenina, algo que podría redefinir la percepción de los fans y consolidar a Cargill como una de las caras principales de SmackDown. ¿Tú también piensas que Jade Cargill le falta mejorar sus habilidades en el ring, y Triple H la está impulsando demasiado? El ángulo de invasión entre NXT y TNA comenzó con fuerza el pasado 23 de septiembre, pero el siguiente gran paso de la historia ya está envuelto en polémica con países de Oriente Medio. WWE anunció que el especial NXT Invasion se celebrará el 7 de octubre en CW Network, fecha que coincide con el aniversario de los ataques de Hamas en 2023. Según Sky News Arabia, funcionarios israelíes criticaron tanto el nombre como la fecha del show, considerando que la elección resulta insensible dado el peso histórico y político de ese día. Pese a ello, WWE ya confirmó una cartelera que incluye 2 combates de eliminación estilo Survivor Series, uno masculino y otro femenino, en el marco de la rivalidad entre ambas compañías. De momento, WWE no ha respondido a las críticas ni ha dado indicios de cambiar el nombre o la fecha del evento. Con la historia de NXT y TNA generando gran expectación, el especial Invasion promete ser clave en la narrativa, aunque ahora arranca con un debate externo que podría obligar a la empresa a reconsiderar su estrategia. Torrie Wilson recuerda una de las historias más infames de su carrera en WWE y finalmente cuenta la historia completa de cómo fue el detrás de cámaras con Don Murray y su padre en la vida real, Al Wilson.
Durante una entrevista con The Wrestling Classic, Torrie reveló que la trama completa fue ideada directamente por Paul Heyman y que inicialmente tuvo la opción de contratar a un actor. En cambio, decidió usar a su padre real porque pensó que sería una experiencia única para él. Paul Heyman, en realidad, fue idea suya. Sé que él y Dawn Marie eran muy cercanos. Ella había venido de ECW y, curiosamente, yo estaba en Idaho visitando a mi padre cuando recibí la llamada de Paul Heyman. Me dijo, tengo una idea para la historia, podemos conseguir un actor para que interprete a tu padre si quieres, pero si quieres que tu padre esté en la historia, con gusto lo usaremos. Y yo pensé, bueno, no lo pensé dos veces, porque pensé, qué experiencia tan genial para mi padre. Años después, reflexionó sobre esa decisión con una mezcla de gratitud y vergüenza por algunos de los momentos incómodos que generó. Ahora que ya no está con nosotros, me alegro mucho de haber tenido ese tiempo. Uno de esos momentos incómodos fue cuando su padre se acercó a Vince McMahon para que lo llevara. Un día, le pidió a Vince McMahon que lo llevara al edificio desde el hotel. Siempre me preocupaba que hiciera algo mal. Me daba mucha vergüenza. Torrie también habló del infame segmento del hotel con Dawn Marie, donde se besaron. Admitió que no se sintió nada cómoda filmando esa escena. Todavía, bueno, recuerdo que me sentí muy incómoda besando a Dawn Marie. Y si recuerdo, creo que tomamos champán o algo así, y yo intentaba adormecer un poco mis sentidos. Hoy, Torrie dice que puede reírse de esos momentos, aunque antes quería evitarlos por completo cuando resurgieron en Internet. En aquel entonces parecía normal, ahora, gracias a Instagram, algunas cosas que hacía antes me aparecen en mi muro y pienso, wow, Nelly, ¿qué hiciste? Durante mucho tiempo ni siquiera quería verlo, me daba algo de vergüenza, pero ahora le entiendo la broma y lo aprecio por lo que fue. La historia de Torrie Wilson y su padre Al Wilson sigue siendo recordada como una de las más polémicas de la era Ruthless Aggression. Sus declaraciones muestran el contraste entre lo que se veía en pantalla y lo que realmente sentía tras bastidores, incomodidad, vergüenza y a la vez gratitud por compartir esa experiencia con su padre. Lo que en su momento fue duramente criticado, hoy se percibe como un retrato de lo arriesgado y, a veces, cuestionable que podía ser el booking de WWE. Pero dime, ¿te tocó ver en su momento este segmento? En el último episodio de Raw, el show abrió con Rhea Ripley e Io Sky en escena, en medio de su rivalidad contra The Kabuki Warriors. La secuencia terminó con la intervención de Asuka y Kairi Sane, confirmando su combate por parejas en Crown Jewel, Perth. Sin embargo, no todo el mundo quedó convencido con lo ocurrido. Vince Russo, ex guionista de la compañía, lanzó una dura crítica al segmento inicial durante su programa Legion of Raw. El creativo cuestionó la credibilidad de ambas luchadoras y no dudó en calificarlas como malas actrices. Este es tu opener, dos mujeres con acentos muy marcados, imposibles de entender y ambas actuando de forma exagerada y horrible. Eso es lo que eliges para abrir el show. Cuando digo que alguien es un mal actor, me refiero a que la escena no es real ni creíble. En la vida real la gente no habla así. Y ese no que hizo Rhea, cuando fue la última vez que alguien dijo eso en una conversación normal, declaró Russo. Además, criticó directamente al equipo creativo de WWE, mencionando a Triple H, Paul Heyman y Michael Hayes. En su opinión, no existe coherencia en las historias, usando como ejemplo el veneno de Asuka. La semana pasada Rhea Ripley recibió el Mist y esta semana aparece perfectamente bien, sin secuelas. Pero ahora se supone que Io Sky no puede ver durante horas. Además, Asuka le lanzó el líquido en la frente y, de repente, en backstage lo tenía por toda la cara y el cuerpo. Es ridículo. Russo concluyó que este tipo de detalles muestran cómo WWE ha perdido la lógica interna en sus tramas y que el producto televisivo depende más de artificios que de narrativas consistentes. Incluso, esta mañana, en X, compartió una imagen donde describió a Triple H como el rey de los pubs, en referencia al segmento final del show, cuando Roman Reigns hizo su regreso para ayudar a los hermanos Uso. Para Russo, WWE se enfoca en crear momentos televisivos que generan reacción inmediata, pero que no tienen continuidad en la historia. ¿Estás de acuerdo con Vince Russo en que WWE prioriza los momentos sobre la coherencia de sus historias? Si te preguntabas cómo el grande americano se hizo de aliados en WWE Raw, la pasada noche de lunes durante Raw se dio una explicación bastante bizarra mientras comentaba el programa de lunes por la noche.
Con Rayo y Bravo a su lado, Ludwig Kaiser, ahora conocido como el Grande Americano, se consolidó como el líder de la facción Los Americanos. En el episodio de Raw, Rayo y Bravo se enfrentaron a AJ Styles y Dragon Lee, pero lo más llamativo ocurrió antes de que sonara la campana. Fue en ese momento cuando Wade Barrett dejó una insólita reflexión sobre el crecimiento del grupo. El Grande Americano simplemente se reproduce, pero no en el sentido tradicional, es como una bacteria, ¿sí me entiendes? Se divide mediante reproducción asexual, si recuerdas la clase de biología, Jotas. Crecimiento exponencial, 1 se convierte en 2, 2 en 4, luego en 8, 16, y antes de que te des cuenta, gobernarán el mundo. El comentarista incluso llegó a afirmar que la familia americana inventó la lucha libre, un comentario que, aunque exagerado, alimenta la narrativa alrededor de la nueva facción. Con esta explicación, Barrett no solo reforzó la presentación de Kaiser como líder, sino que también dejó claro que WWE busca darle un trasfondo único y llamativo a los americanos, en su consolidación como grupo dentro de Raw.